Bien, pues buenos días, buenas tardes ya. Bienvenido a Inteligencia Artificial como habilitador de la transformación digital. Oye, bueno, muchas gracias por la audiencia. Les pido disculpas porque, bueno, la sala quizá es un poco chica. Pero bueno, partamos nomás. Bien, pues, el mundo se ha transformado, ¿no es cierto? Vemos que estas nuevas generaciones que comentamos en la mañana, como los millennials, están transformando todo. O sea, son clientes, ¿no es cierto?, usuarios cada vez más exigentes, que son tremendamente demandantes, buscan agilidad, flexibilidad. Y estos usuarios, estos millennials, o selenials, o como se llame, da lo mismo, han generado, ¿no es cierto?, cambios en las organizaciones, en los modelos de negocio, ¿cierto?, y en la manera en cómo las empresas enfrentan a estos nuevos clientes. Entonces, algunas nacen, como decíamos en la mañana Sergio, y algunas, ¿no es cierto?, que no quieren cambiar o transformarse es la palabra clave, están listas para morir. Bueno, entonces cuando hablamos de transformación, ¿no es cierto?, esta transformación digital es lo que nosotros entendemos como este cambio, ¿no es cierto? Y este cambio está apalancado por las capacidades digitales, donde acá tenemos alguna de ellas, donde aparece la inteligencia artificial, que es el tema que nos convoca, ¿no es cierto?, en esta charla. Bueno, en Adexus tenemos una visión de la transformación digital que va desde la visión de nuestra propia compañía, ¿no es cierto?, hasta las capacidades digitales, con tres ejes muy relevantes que son la experiencia del cliente, los modelos de negocio y los procesos operacionales. Pero analicemos un poquito más en detalle cuáles son los desafíos de la transformación digital. Recién hablamos de la experiencia de usuario, pero ¿qué es la experiencia de usuario? La experiencia de usuario, ¿no es cierto?, los millennials buscan interfaces hombre-máquina que sean cada vez más naturales. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, mi hermano chico que tiene 25 años, hablando por teléfono y que una grabación le diga, mire, para hacer tanto, presione 1, para hacer otra cosa, presione 2. O sea, no están dispuestos a eso. Las interfaces tienen que ser naturales, tienen que ser capaces de entender las emociones y tienen que ser parecidas a las interfaces entre, ¿no es cierto?, que tenemos entre humanos. Bueno, ¿cómo cambian los modelos de negocio? Los modelos de negocios cambian radicalmente, ¿no es cierto? Aparecen nuevos actores, en el caso de la banca, por ejemplo, aparecen las fintech, algunas se acercan mucho más a los usuarios que la banca tradicional y por eso que rápidamente toman posiciones y van avanzando rápidamente. Pero detrás, ¿no es cierto?, también están temas muy relevantes como la productividad, donde la productividad no solo significa hacer más con lo mismo, ¿no es cierto?, sino que también significa hacer cambios de roles, como lo vamos a ver aquí también en algunos de los ejemplos. Y por supuesto, el ahorro de costo siempre va a ser un driver. Las nuevas generaciones van a querer, ¿no es cierto?, hacer más cosas de mejor forma, pero no están dispuestas a pagar más. Incluso algunos están dispuestos a pagar menos. Por tanto, sigue siendo un driver muy relevante. Bueno, dado que tenemos las capacidades digitales, ¿no es cierto?, y donde la inteligencia artificial aparece como una relevante, podemos decir que es el momento de la inteligencia artificial. Entonces, muchas de estas audiencias dirán, oye, pero esta cuestión la vengo escuchando hace mucho tiempo. Y la verdad es que este es el momento de la inteligencia artificial y ese es el motivo de esta charla. De eso se trata esta charla, ¿cierto? Entonces, ahora comenzamos. Una de las industrias que se ha transformado radicalmente es la industria automotriz. O sea, yo me imagino, yo en verdad no me voy a la oficina en auto. Y no me voy en auto porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Prefiero ir en metro, un poco apretado, ¿no es cierto? Y me voy en el celular, mandando correo, haciendo cosas. Entonces, ¿cuál es el sueño de la industria automotriz? La visión es tener auto autónomo. Eso es lo que uno busca. O sea, yo me imagino en un auto donde vaya cómodo, además vaya seguro, y que pueda ir trabajando, pueda ir haciendo cosas, pueda ir viendo películas, distracción, etcétera, lo que sea. Bueno, ¿qué es esto? Esto es el DARPA Grand Challenge. El DARPA Grand Challenge es un concurso de DARPA, DARPA que es una institución americana, ¿no es cierto?, que entre otras cosas inventó Internet, que se trata de generar autos autónomos. Y esto se trata de una competencia de auto autónomo. Entonces, la foto que tenemos a la izquierda es una foto del año 2004. Y esta carrera consistía en recorrer 240 kilómetros en un lugar cerca de Nevada. Entonces, en esa ocasión participaron varias empresas, varias instituciones, ¿no es cierto?, y ¿qué fue lo que pasó? En el año 2004, ¿cuántos autos ustedes creen que llegaron a la meta? Ninguno. No llegó absolutamente ninguno. No llegó nadie a la meta. Y después, un año más tarde, tenemos una foto, ¿no es cierto?, acá, de la misma competencia, y se ve aquí, bueno, no se alcanza a ver que dice finish, ¿no es cierto?, llegando a la meta, y en esa ocasión llegaron 5 autos a la meta. De hecho, esto fue tan paupérrimo que de los 240 kilómetros, los que más lejos llegaron a 11 kilómetros. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia entre las dos cosas? La famosa inteligencia artificial. ¿Y qué fue específicamente lo que hicieron? Fueron cambios que hicieron en el sistema de visión computacional para poder detectar baches y esas cosas. Y los programas no se hicieron específicamente para detectar hoyos, sino que se hicieron en base a una lógica donde yo voy aprendiendo de los datos.
¿cierto? Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues hasta el momento no hemos dicho lo que es. Y es básicamente la simulación de la inteligencia artificial humana. Es tener máquinas, ¿no es cierto?, que tengan nuestras mismas capacidades de inteligencia. ¿Y cuáles son estas capacidades? Percepción, razonamiento, aprendizaje y abstracción, que dice acá. Este es súper importante porque la abstracción es la capacidad que tenemos los humanos de poder tomar un ejemplo y poder generalizarlo. O sea, yo resuelvo un problema A, lo aprendo de una cierta manera y esa misma metodología yo la puedo generalizar y la puedo utilizar para resolver un problema B. Y otro tema muy relevante que a veces dejamos pasar es el tema de las emociones. ¿No es cierto? No sé si a ustedes les ha pasado cuando, por ejemplo, se te queda pegado el computador y uno empieza a golpearlo. O sea, a mí me pasa recurrentemente, yo tengo una máquina que es un poco vieja. Entonces, se me pega el computador y empiezo a hacerle así con la mano. ¿Y por qué lo hago? Claro, es algo irracional, pero no es tan irracional. Lo que yo no me doy cuenta es que el computador no está siendo capaz de entender mis emociones. Y por eso es que yo tengo esa reacción. Y quizás, visto, ustedes se ríen porque también seguramente la han tenido. Bueno, ¿cómo funciona esta cosa? Es súper importante entenderlo, es súper entretenido. Ojo, no lo conozco en boca, pero mira, mi hijo tiene 2 años y mi hijo yo le puedo preguntar, oye, ¿tú puedes distinguir entre cachorro y muffin? Y él me podría decir perfectamente, sin ningún problema. Pero hacerlo para una máquina, que el problema, ¿no es cierto?, se llama reconocimiento de imágenes, es tremendamente complicado. Es muy difícil. Yo vengo del mundo técnico, entonces yo diría, mira, a ver, un perrito, entonces vamos a contar los píxeles negros para ver dónde están los ojos, y acá, ¿no es cierto?, este muffin que es de arándano podría tenerlo. Entonces yo podría inventar y empezar a hacer una serie de reglas. Y para estas 2 imágenes yo creo que sí podría llegar a un resultado más o menos coherente, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo haríamos acá? Podría ser incluso para un humano difícil de distinguirlo. Y claro, entonces yo en mi programa, en mi primer approach, lo que no tomé en cuenta es que yo iba a construir un programa basado, ¿no es cierto?, en reglas, en instrucciones concretas, instrucciones explícitas. Y la vida en verdad no funciona así. Yo he visto muchos cachorros y muchos muffins y por eso los puedo distinguir rápidamente. Bien, contemos un poco la historia de la inteligencia artificial, pero hagámoslo entretenido, hagámoslo usando las curvas Hyde, ¿no es cierto?, que siempre Gartner hace esto, un poco Sergio también lo mostró en la mañana. Entonces, la lógica acá es que esto sale una tecnología nueva, genera grandes expectativas, y eso así fue. O sea, decimos, ¿no es cierto?, esta tecnología sirve para todo, sirve para nada, y después sabemos para lo que sirve. Entonces, en general, se generan muchas expectativas, y en los años 50 eso es lo que pasó. O sea, llega, ¿no es cierto?, esto viene de Turing, bueno, la gente que ya conocen, hay una historia larga. Entonces, en esa época todos decían, no, que la cibernética, y salía esta música media futurista, ¿no es cierto?, que decían, no, en 20 años cualquier tarea se va a poder automatizar fácilmente. Y pasaron los 20 años y no ocurrió. Y no ocurrió. De hecho, acá esta curva es súper interesante, que yo mismo la generé usando el Ngarm de Google, generando la cantidad de búsqueda, ¿cierto?, o la cantidad de veces que aparece el término Artificial Intelligence en los libros que tiene Google, ¿no es cierto?, que tiene digitalizado. Y se ve esta curva, o sea, es más o menos lo mismo que hay acá. Y fíjense que justo coincide con el año 90. El año 90, donde coincide con el término de la Guerra Fría. Entonces se acaba la investigación seria. Y ahí viene el invierno de la inteligencia artificial. AI Winter, que le dicen en inglés, ¿no es cierto? Entonces se acaba la investigación seria, se deja de investigar, pero bueno, después, en el año 97, nos sorprende el mundo, ¿no es cierto?, este famoso ejemplo de IBM, donde el sistema Deep Blue logra ganarle al campeón de la época, que es Kasparov. Entonces, le gana a Kasparov y sorprende a todo el mundo, ¿no es cierto? Y después comienzan a aparecer aplicaciones, logística, data mining. Las personas que ya llevan más tiempo en la industria probablemente a principios de los 2000 se pueden dar cuenta que las técnicas de data mining se empezaron a sofisticar, aparecieron los camis y otras cosas, un poquito de clustering, cosas un poquito más sofisticadas, más elaboradas, que permitieron tomar la información y transformarla en algo de negocio. Y el año recién pasado, AlphaGo, ¿no es cierto?, esta DeepMind, esta empresa que compra Google finalmente hace muy poco tiempo, logra ganarle al campeón de la época también en este juego ancestral Go, que por cierto es mucho más complejo el ajedrez, pero ese no es el punto. Uno podría pensar, ya bueno, pero es otro juego que aparece. Y ese no es el punto. Lo interesante de esto es que AlphaGo funciona usando un software genérico que aprendió a través de otro juego, ¿no es cierto?, juegos de humanos, a jugar este juego. Y aprendió también jugando contra sí mismo muchas veces. A diferencia del Deep Blue, el Deep Blue fue programado para jugar ajedrez. Este sistema no fue. Y eso es realmente impactante. Bueno, en general,
de la inteligencia artificial aparecen muchas cosas. Uno habla, siempre aparece el deep learning ahora, que está muy de moda, el machine learning, los data scientists. Entonces, se discuten estos términos, pero a veces uno no sabe muy bien dónde ubicarlo. Entonces, aquí Gartner lo hizo de forma muy inteligente, pero yo simplifiqué un poco la figura para poder explicarlo. Entonces, partamos de arriba hacia abajo. La aplicación en general de inteligencia artificial o computación cognitiva, o los nombres comerciales que quieran darle, se entiende, ¿no es cierto?, como desde la aplicación. O sea, procesamiento de lenguaje natural, robótica, vehículo autónomo, etcétera, detección de fraudes, lo que sea. Entonces, esto se basa en técnicas, donde hay muchas, los modelos ocultos de Markov, el machine learning, la computación evolucionaria, ¿no es cierto? El deep learning, que ahora toma mucha fuerza, dadas las capacidades de cómputo que tenemos hoy día, donde pueden ser de distintos tipos, supervisados, no supervisados, etcétera, y que se basan en tecnologías como el machine learning. Y la disciplina, la doctrina de esto es el data science, ¿no es cierto? Donde están los data scientists, gente, ¿no es cierto? Y conocimiento muy profundo en lo que es la matemática y conocimiento también en el reconocimiento de patrones. Bueno, ¿cómo nos afecta en la vida diaria el tema de la inteligencia artificial? Dejando un poquito de lado el tema más académico y yendo más a lo de negocio, que es lo que finalmente nos interesa más a lo que estamos acá, ¿no es cierto? Bueno, tenemos muchos casos donde está la inteligencia artificial y está detrás, y está como aparece la tecnología hoy en día, por ejemplo, un motor de búsqueda, un traductor, que a mí no me importa mucho cómo funcione como usuario, pero sí yo sé que el traductor de Google hoy día es impecable, es impresionante, pero cualquier idioma, y existe hace mucho tiempo, pero la verdad es que hace un análisis semántico, lo hace bastante bien. Oye, parece que dejó de funcionar esto. Bueno, otros casos súper interesantes también, que aquí lo ponemos, el caso de Netflix. Netflix tiene un sistema que permite recomendar a sus usuarios las películas, ¿cierto? Y este sistema, la verdad que es muy potente. Es tan potente que incluso yo tengo una experiencia personal. O sea, la otra vez me recomendó una película que no estaba en ningún género que yo esperaba, y la verdad es que la encontré buenísima. De hecho, se llama, es la película de Historia de McDonald's, se me olvidó cómo se llama, pero la encontré buenísima, buenísima. Y mi señora me dijo, por favor, no me hable de esta película porque a mí no me interesa. O sea, y a mis compañeros, a nadie le interesa, me interesa solo a mí. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es el nivel de personalización que se logra. Y yo tampoco es que digamos que tengo mucho tiempo y estoy todo el día viendo películas, veo una que otra vez. Pero ya yendo a datos más duros, ese sistema a Netflix le significa $1 billón. ¿Y por qué $1 billón? Porque si yo no le veo valor a Netflix, disculpa, le empiezo rápidamente, ya no me interesa más y cancelo la suscripción. Entonces, la cancelación de suscripciones le podría costar a Netflix $1 billón. Bueno, pero no todo ha funcionado tan bien, ¿cierto? Esta es una tecnología también que a veces traspasa las barreras del conocimiento y traspasa también un poco lo que nosotros esperamos como comportamiento. Aquí está el famoso Take-Tweet que pasó hace poco, ustedes no sé si conocen este caso, ¿cierto? Donde Microsoft generó un sistema que podía tuitear en forma automática, a partir, ¿no es cierto?, de los tweets, del streaming de tweets de todos los usuarios. Pero lo que ocurrió es que este streaming de tweets se transformó en algo ofensivo que no sé si se alcanza a leer, pero empezó a hablar, por ejemplo, en contra a favor del racismo, en contra del feminismo y esas cosas, y rápidamente tuvieron que bajarlo. Entonces, aprendió porque aprendió también de datos malos. Eso desde el punto de vista de la empresa también, o sea, nosotros siempre tenemos que asegurarnos de preprocesar y tener buena calidad de los datos. Y este caso también que fue súper famoso hace un mes atrás, de estos bots, ¿no es cierto? Bots es un sistema como un robot, que es un software que puede hablar. Entonces, que puede hablar igual que como lo hace un humano, a través de un chat. Entonces, estos bots y Alice son dos bots que hablan entre sí, y la idea era que negociaran, ¿no es cierto?, usando pelota y esas cosas. Pero lo que ocurrió es algo muy humano, no lo ve muy máquina, acá que ellos inventaron su propio lenguaje. Entonces también por eso lo tuvieron que bajar. Pero eso en verdad es súper humano, porque nosotros también cuando chateamos, cuando mandamos WhatsApp y ese tipo de cosas, también acortamos palabras, ponemos PQ en vez de por qué, entonces también se inventa un propio lenguaje. Bueno, ¿cómo impacta? Vamos a temas más macro ahora. ¿Cómo impacta la economía la inteligencia artificial? Este es un estudio súper interesante. Entonces, este estudio muestra el tiempo en que la economía tarda en duplicarse, analizando dos escenarios, uno con inteligencia artificial y uno sin inteligencia artificial. Entonces, lo más entretenido es que está hecho para Latinoamérica y que también incluye Chile. Entonces, en el caso de Chile, considerando que un círculo completo representa 100 años, para el caso de Chile, en un escenario sin inteligencia artificial, nos tardaríamos 24 años en duplicar nuestra economía. Pero con inteligencia artificial se podría acortar a 18 años. ¿No es cierto?, con el impacto que produce en el sector productivo, ¿no es cierto?, y en el crecimiento de la empresa, etcétera. Eso es muy interesante. Bueno, esto es lo que mostró un poco Sergio en la mañana, pero esto también es muy interesante de analizarlo porque
también hablamos de productividad y acá afectamos los trabajos y transformamos los roles. No es que los trabajos se eliminen, sino que nosotros mismos también como profesionales nos vamos transformando. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta curva? Lo interesante es que más allá, ¿no es cierto?, de que yo, bueno, en el eje X tengo la probabilidad de que un trabajo sea automatizado o sea reemplazado, y en el eje Y tengo el salario promedio, ¿no es cierto? Esto está hecho para Estados Unidos. Y los colores representan, ¿no es cierto?, los más azules, los más calificados, y los más rojos, los menos calificados. Entonces acá hablamos en la mañana que estamos los cajeros, los vendedores retail. Claro, por ejemplo, no ve ahora la línea 6 del 3 y 6 del metro, vienen sin personas que venden boletos. Es todo automático, ¿no es cierto? Yo voy a verlo con máquina. Y es algo quizá un poco obvio. Pero ahí no tan obvio. O sea, aquí están los contadores auditores en riesgo de ser automatizados. Contador auditor es una persona calificada que estudia en la universidad, estudia 5 o 6 años, ¿no es cierto? Por ahí hay posgrado en torno al tema. Entonces, eso ya empieza a llamar la atención. Pero hay otros también que, para verle el lado positivo, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, los profesores, los trabajadores sociales, que históricamente no son bien pagados, podrían eventualmente también reinventarse y transformarse, ¿no es cierto?, en profesionales con mucha más calificación, dado de que su función, al menos en el corto plazo, es menos reemplazable. Bueno, ahora vamos acercándonos más a donde nos interesa. O sea, ¿qué compañías han comprado startups en inteligencia artificial? Que podríamos decir que estas son las líderes en el tema, las empresas líderes, porque yo creo que la forma más rápida de ir avanzando es comprar una empresa de inteligencia artificial. Entonces acá vemos varios logos, y a mí personalmente hay unos que no me llaman para nada la atención. Por ejemplo, IBM, Google, no me llaman para nada la atención, porque son empresas inminentemente tecnológicas, su negocio es tecnológico. ¿Hay algún logo que les llame la atención de los de acá? Estas son las empresas, ¿no es cierto?, que han comprado startups en los últimos 5 años. Son las top 15 que han comprado startups. ¿Les llama la atención? Ford. General Electric. Llama la atención. Llama la atención porque ellos están, más que quieran ser innovadores, así lo quieren ser por cierto, están preocupados. O sea, están preocupados y están avanzando firme en cambiar su modelo de negocio. Ahora en otra industria, saliendo un poco de las que son originalmente más tecnológicas, porque hoy día quizás todas las empresas que ustedes representan también son inminentemente tecnológicas, quizás no es su fin, pero están muy tecnologizadas, dependemos mucho de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, acá este estudio de McKinsey que es súper interesante, porque ve cuáles son las aplicaciones que van a tener más impacto en distintas industrias. Es mucho más extenso de lo que se muestra acá, pero yo quise ponerlo acá los casos más interesantes. Por ejemplo, en manufactura, la predicción de demanda futura. Imagínate lo impactante que puede ser eso, o sea, poder predecir, imagínate el ahorro de costos, imagínate el cambio que puede generar eso. En el caso de retail, el ordenamiento del producto de la tienda es un problema que hoy día existe, ordenar los productos para maximizar la venta. Por ejemplo, en finanzas, predecir el riesgo de churn, o sea, de la cantidad de personas que se van, ¿no es cierto?, que dejan un banco, por ejemplo. A mí me pasa, o sea, mi banco, no voy a decir cuál es, no le estoy viendo mucho valor, o sea, no han hecho nada malo en verdad. Pero yo sí quizás inconscientemente he dado señales porque entro menos a la página, estoy entrando más al donde tengo el crédito hipotecario, estoy trabajando más en eso. Entonces, efectivamente, yo sí, el banco tiene datos que podría tomar y podría capturar y de repente me hace una reoferta, me elimina la prima, no sé. Ese tipo de cosas son las que se pueden hacer y son bastante sorprendentes. Y en el caso de salud, ¿para qué hablar? O sea, en el caso de salud, hoy día nosotros podemos tener la capacidad de predecir enfermedades en base a los datos históricos, los datos de los exámenes, que por cierto no están integrados, una gran problemática, ¿no es cierto?, de tener los datos primero, pero hay muchas cosas que se puedan hacer y en algunos casos se están haciendo. Bueno, ¿cuál es el estado actual de adopción de esta tecnología? Ya, no sé, yo creo que queda más o menos claro que es importante, que es tangible, ¿no es cierto?, que ya se está usando, ya están pasando cosas concretas, más allá de lo académico, que tiene una historia súper larga. Pero Gartner hace este estudio donde encuesta a las principales empresas del mundo, de distintas industrias, donde también está incluido Latinoamérica, por cierto. Y la pregunta es súper simple. ¿Cuál es el estado actual de adopción de la inteligencia artificial en su compañía? Bueno, el 59% dice que está aprendiendo, está vitrineando, el 26% está desarrollando un piloto, el 6% implementando y otro, solamente un 6% ya la está utilizando, aunque dicen que un 3% adicional lo implementaría en 2018. Yo ahora le hago la pregunta a ustedes, ¿en cuáles de estas 4, ¿cierto?, opciones ustedes se ubican? Por ejemplo, ¿cuánto están investigando inteligencia artificial? Así si podemos hacer oye, pueden levantar la mano. ¿Cuánto están investigando? Bien, bien. ¿Cuánto están utilizando inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Hay alguno que esté en estos dos? Perfecto. Bien. ¿Viste? Refleja más o menos, o sea, yo que le veo la mano a todos, yo puedo ver que más o menos se refleja eso. ¿Y quién no está haciendo nada con inteligencia artificial? Nada. Ok.
¿Y quién no le ve valor? ¿Quién lo ve todavía como algo muy lejano? Claro, todos estamos claros que el tema es interesante. Y bueno, ¿qué tiene la industria? O sea, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy día para hacer cosas? Entonces, lo interesante es que las alternativas hay muchas. Yo trabajé como investigador hace varios años y la verdad es que en ese momento era muy difícil, incluso en la disciplina de investigación, trabajar con inteligencia artificial. Recién lo comentábamos con algunos clientes, que nosotros tenemos que hacer todo el código de cero. Pero hoy día hay muchos problemas resueltos. Y también hay personas que están resolviendo problemas de negocio que no les interesa contratar data scientists, que no les interesa aprender esto, que no les interesa, y en verdad no tienen que hacerlo, no tienen que hacerlo. Esta es la época de las alianzas. Tenemos que saber con quién hablar para hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos acá el caso de modelos entrenados. Google, por dar un ejemplo, hay muchos más, tiene una suite completa de visión computacional, por ejemplo, que yo puedo tomar una imagen y detectar la emoción de la imagen. Ahora, el desafío es ver cómo puedo utilizar eso, siendo creativo. Por ejemplo, en el Super Bowl, ¿no es cierto?, es muy importante el impacto que causan los famosos commercials en el público. Y yo lo podría hacer usando eso, usando las cámaras, ¿no es cierto?, tomando las imágenes de las personas y utilizando este sistema de Google, que me da lo mismo cómo funciona, que me pueda dar un score de la emocionalidad y yo en base a eso saber, ¿no es cierto?, cuál fue el impacto que causó. De hecho, eso se está haciendo de esa manera para el caso del Super Bowl. Por otro lado, tengo las APIs, las soluciones en la nube, por ejemplo, TensorFlow, que también es de Google, por citar alguno, Bluemix, ¿no es cierto? Hay muchas APIs, soluciones, Microsoft también tiene la suya. Y por otro lado están los desarrollos a la medida. Entonces, los desarrollos a la medida es cuando yo finalmente tengo un problema tan puntual como el caso de Netflix, por ejemplo, que tuvo que contratar sus propias personas y para desarrollar su propio sistema, también por un tema de protección de la propiedad intelectual. Pero esto tampoco, hay empresas que han sido creativos, tampoco es tan difícil. Esta empresa, ¿alguien la conoce? ¿No? ¿Alguien sí? Kaggle es una empresa que hace poco, por cierto, compró Google, y esta empresa utiliza el principio de crowdsourcing para resolver problemáticas de negocio usando inteligencia artificial. Este es un screenshot de la página, la pueden visitar después si quieren, hace un par de semanas atrás, donde este caso es muy interesante, porque se trata, ¿no es cierto?, del negocio, del mercado del real estate, o sea, de los bienes raíces. Y la idea es, ¿cuál es el mejor algoritmo? ¿Quién propone el mejor algoritmo, el mejor sistema que permita predecir el valor de una casa dado sus datos? Hoy día, por ejemplo, cuando yo tengo una casa, una propiedad, lo que sea, tengo que llamar a un tasador para que vaya, y eso obviamente es súper lento, es súper engorroso, para que vaya a evaluar y saber el valor real de mi casa, por ejemplo. Pero hay muchos datos, o sea, por ejemplo, dónde está ubicado, ¿no es cierto?, qué cosas hay colindantes, cuáles son, por ejemplo, los metros cuadrados, etcétera, qué material está construido. Hay muchos datos donde yo podría hacer un algoritmo. Y fíjate que es tan fuerte que le pagan al mejor 1.2 millones de dólares. O sea, incluso nosotros, cualquiera podría generar su propio sistema, su propio algoritmo para recibir ese premio. Bien, pues, ahora les voy a contar dos casos reales y concretos de la industria y que son cercanos también. Pues el primer caso es un caso que desarrolló la Universidad de Chile, que a través de un instituto que se llama Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que se utiliza para la detección de fraude en seguros automotrices, donde están aplicadas parte de estas tecnologías con una expectativa de crecimiento tremendamente interesante. Bueno, ¿cuál es la problemática? La problemática del fraude en los seguros automotrices, ¿cierto? Como en toda la industria de los seguros, el caso específico de la industria automotriz, se hacen fraudes por muchas razones, por ejemplo, desde cosas muy pedestres como para ir a fiesta, para robar cajeros, o fraudes derechamente que son para lucrar con el sistema, para vender autos, para exportarlos, etc. Entonces se defrauda mucho. En Chile, estos son datos de 2016, hay 5 millones de autos. Ese es el parque automotriz, ¿no es cierto?, aproximadamente, de los cuales 1.7 están asegurados. Y 500.000 siniestros se reportan todos los años. Entonces una cantidad más o menos grande, o sea, como para poder investigarlos todos y estar detectando fraude. Hay 11 empresas aseguradoras y estas empresas, ¿no es cierto?, estiman que el costo por fraude asciende a los 30 millones de dólares. O sea, hay mucha plata también detrás. Y otra particularidad que esta empresa en general, a diferencia de la industria de seguros, no están reaseguradas. O sea, ellos responden con su patrimonio en caso de tener que pagar algo. Bien. ¿Cuál es la solución? Solución es detectar en forma automatizada, en base a datos, en forma inteligente, los fraudes. Bueno, ¿y qué se utiliza? Por ejemplo, la edad, el año, el modelo del auto. Un auto más nuevo tiende a tener más fraudes que un auto más viejo. Y otros datos también, por ejemplo, la diferencia de tiempo entre que yo contrato un seguro, ¿cierto?, y
que yo registro el primer siniestro, porque es sospechoso que yo me aseguro hoy día y mañana ya estoy, oye, me chocaron, me robaron el auto. Entonces es un poco sospechoso. Entonces esto, a través de un modelo, ¿no es cierto?, de alguna técnica conocida, yo puedo tener un sistema que detecte entre fraude y no fraude. Entonces muchos de ustedes dirán, sí, pero esto es data mining, o sea, es algo que nosotros hemos visto por mucho tiempo, que se viene trabajando, ¿no es cierto?, hace por lo menos 20 años. Pero acá es distinto, porque lo que se hizo fue agregar el texto de la denuncia. El texto de la denuncia es cuando yo entro al sitio web y registro el siniestro. Entonces yo ahí escribo, yo explico, no es que llene opciones. Entonces yo digo, iba manejando y de pronto apareció otro auto y me chocó y yo me bajé. Entonces esa descripción es muy relevante y cuando se hace fraude tiene una semántica, tiene un sentimiento, hay una emoción impresa en el texto que es muy distinta. Y eso fueron lo que utilizaron, ¿cierto? Utilizando técnicas de Machine Learning, utilizando un específico análisis de emoción, text mining y ese tipo de técnicas, logrando mejorar la exactitud del sistema. ¿Y cuáles fueron los beneficios? Ahorro costo. Esto se está terminando de implementar, ya se están viendo los beneficios. La gracia es también tener un modelo adaptativo. El Machine Learning, la gracia que tiene es que justamente permite mejorar a partir de la entrega de nuevos datos. Se pueden ir incorporando, ¿no es cierto?, más datos a futuro a medida que el fraude también se va sofisticando. Y otra cosa que a veces no se ve mucho, que es la experiencia de usuario. Claro, pues si yo soy un usuario honesto y me empiezan a investigar cada vez que registro un siniestro, me tramitan, la verdad es que me molesta y me cambio a aseguradora. Entonces, si la compañía logra afinar la puntería, por supuesto que eso es algo que puede ser, ¿cierto?, traducido en mejor experiencia de usuario para aquellos que son honestos, ¿cierto?, como los que estamos aquí en esta sala, por ejemplo. Bueno, ¿qué está haciendo Adexos con inteligencia artificial? Por eso me preguntaban varios antes de esta charla. Sí, pues, o sea, oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo en concreto? Sí, pues nosotros no tenemos un staff de investigadores, ni estamos, ¿no es cierto?, haciendo publicaciones en revistas, no estamos en eso. Nosotros estamos llevando y aprovechando estos beneficios y los estamos llevando directamente al negocio. Y un caso es la evolución y la transformación de nuestra mesa de servicio. Adexo es una empresa que está muy centrada en el outsourcing y una de las líneas de negocio era la que justo tuvo la charla en la sesión anterior, que es el centro de gestión de servicios, que básicamente se trata de personas que prestan apoyo, por ejemplo, para resolver problemas como que se me atascó el papel en la impresora de las organizaciones que hacen el outsourcing de estas mesas de servicio. Entonces, en general, hay puntos de interacción como el teléfono, donde se contactan con las personas, ¿no es cierto?, de nuestro servicio, a través del correo o a través de un portal web. Y hay un nivel 2, donde este nivel 2, yo tengo un staff de personas que tienen mayor especialización. Bueno, por otro lado, de cara también a las personas que administran estos contratos, necesitamos medición de la calidad, o sea, cómo se están atendiendo los usuarios. O sea, un banco, por ejemplo, que tiene 4.000 colaboradores, o sea, cómo yo me cercioro de que esté la calidad. Entonces, nosotros tenemos también personas, y estos son personas que están mirando la calidad, están escuchando la grabación, están mirando los correos, están a veces, pinchan algunas llamadas para asegurarse, ¿no es cierto? Y también generar reportería a alto nivel, cuántos tickets se abrieron, cómo se abrieron, se atendieron bien, se atendieron mal. Entonces, eso es una mesa, quizás la mayoría acá, los que vienen del mundo TI, puede conocer esto y sabe más o menos de qué se trata. Pero ¿cómo transformamos una mesa o un centro de gestión de servicios? Por ejemplo, agregando un portal de autoatención. Entonces, un portal de autoatención, los usuarios, tiene una manera más intuitiva. Entonces, nos adaptamos, ¿no es cierto?, a estos nuevos perfiles de usuarios que son un poquito más exigentes, que no van a estar llamando por teléfono, les va a dar lata llamar por teléfono. Entonces, van a preferir a través de un aplicativo autoatenderse, en forma rápida, más eficiente. Entonces esto me permite optimizar, por ejemplo, el nivel 1. Pero podríamos agregar cosas más interesantes todavía como los chatbots, que recientemente lo hablábamos. El chatbot es una herramienta que tiene incorporada inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque habla lenguaje natural, porque se va adaptando al usuario, incluso puede llegar a personalizarse. Y esto me permite también optimizar aún más la mesa de servicio. Yo le puedo pedir información, puedo preguntarle, ¿no es cierto? Si me mandaron un técnico, ¿dónde va el técnico? Y le pregunto, no tengo para qué tomar un teléfono y hablar con una persona que me esté diciendo dónde viene el técnico. Incluso no significa cuando hablamos, ¿se acuerdan que al principio hablamos de reinventar los roles? Justamente estamos hablando de esto. O sea, aquí no es eliminar personas por eliminarlas o que no existan más, sino que reinventarla. Por ejemplo, en el nivel 2, yo podría tener una mayor calificación para dar un mejor servicio. A veces el nivel 2 también se puede colapsar, a veces, ¿no es cierto?, no tiene la especialización requerida para dar un servicio como corresponde. Y por otro lado, por el lado de reportería también, o sea, con todas las técnicas de Machine Learning, yo puedo tomar la cantidad de datos que hay y transformarlo en información. En general, estas mesas utilizan herramientas world class, como así el HP Service Manager y ese tipo de cosas, que dan información
y que es bastante útil, pero hay mucha otra información que no se está utilizando para los reportes, que va quedando ahí, por ejemplo, logs, grabaciones y otro tipo de cosas, que finalmente es dato no estructurado, entonces no lo estamos utilizando, no le estamos sacando provecho. También se pueden hacer. Y por el lado de calidad, lo mismo, o sea, que una persona esté escuchando llamadas y en la mayoría de estos casos se hace así, hay personas que están escuchando. Yo podría también reemplazar esos roles, ¿no es cierto?, y tener un rol no operativo ahora, sino que un rol más estratégico. Por ejemplo, alguien que esté analizando los datos, que esté pensando cómo generar mejores reportes, que esté pensando en la solución más que en diagnosticar el problema de calidad, cómo mejoro la calidad y poder automatizarlo acá, ¿no es cierto? Y ojo, que esto tiene que ser a menor costo. Siempre dijimos que esto no tiene por qué ser más caro, sí, podría tener que incluso ser más barato. Y de cara al cliente, ¿no es cierto?, yo podría entregar resultados de analítica, predictiva, prescriptiva, que se dice ahora, ¿no es cierto?, de hacer que algo ocurra o que no ocurra, ¿cierto? Y también tener dashboards que sean en tiempo real. Entonces, esto es lo que nosotros en concreto estamos haciendo, nosotros lo estamos implementando. Entonces, nosotros para poder recomendar a nuestros clientes que transformen su negocio, nos estamos transformando nosotros mismos de esta manera. Bien, pues, ¿qué hace Adexo entonces con el tema de la inteligencia artificial? Adexo, ¿cierto?, es orquestador de la transformación digital. La inteligencia artificial es una de las capacidades, nosotros nos encargamos de orquestar, de coinnovar también, porque acá hay que atreverse, hay que traspasar la barrera del conocimiento, ¿cierto? Alianza estratégica, esta es la época de la alianza. Nosotros no tenemos que contratar profesionales. Ahora estamos generando vínculos con las universidades, vínculos con empresas de nicho, empresas específicas que nos están ayudando a generar un ecosistema colaborativo donde podamos entregar mejores soluciones y apoyar a nuestros clientes en su transformación. Y nuestra capacidad de integración y de operación, por supuesto. Bien, toda transformación requiere una metodología, ¿cierto? Y nosotros, gracias a nuestro partner Anticipa, hemos trabajado en conjunto y hemos desarrollado una metodología para la transformación digital que comienza de los modelos de negocio, ¿cierto? Toma también la cultura digital para definir un nivel de digitalización de la empresa. Entonces, con este nivel de digitalización podemos definir un conjunto de iniciativas de transformación digital para su organización y así definir un roadmap y un modelo de gobierno para la implementación y nosotros también con nuestra capacidad lo apoyamos y lo acompañamos en esta implementación y operación. Bien, y para ser exitoso necesitamos orquestar correctamente el conocimiento del negocio, las tendencias de la industria y la capacidad de ejecución. Y ese es justamente el rol de Adexo. Entonces, con el conocimiento del negocio, más el conocimiento de nuestros clientes, nosotros podemos generar un roadmap de transformación. Por otro lado, las alianzas, ¿cierto?, y los especialistas, ¿cierto?, nosotros podemos orquestar las tendencias de la industria. Y nuestro conocimiento tecnológico, la capacidad de integración y operación, avalan y aseguran a nuestros clientes que tenemos las capacidades y las competencias y la capacidad de ejecución. La verdad es que ha sido un agrado presentarle a usted. Yo quiero dejar el espacio abierto para que hagamos un par de preguntas, si quieren, y las pimponeamos rápidamente. ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que ustedes ven que tienen mayor desarrollo en Chile? Sí, ¿se escuchó la pregunta? ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que tienen mayor desarrollo aplicativo en Chile? O sea, que hay más funcionando. Mira, lo que nosotros vemos como Adexo, lo que nos ha tocado enfrentarnos, y también lo que coincide un poco con lo que dice Gartner y lo que dice, nosotros vemos dos sectores que están fuertes trabajando en esto. Uno es la banca, o servicios financieros en general, y el otro es el retail. ¿Pero con qué tipo de aplicaciones? Por ejemplo, la banca, todo este tema de detección de fraudes, por ejemplo, en temas, por ejemplo, como mejorar la experiencia de usuario, cómo acercarse a los usuarios, incluso en las sucursales digitales, en las nuevas sucursales, ¿cierto? Porque, bueno, en la mañana decían hablando de un banco que no va a tener sucursales, pero las sucursales van a seguir existiendo. Pero el tema es que estas sucursales van a ser diferentes. Entonces yo me acerco, yo entro a una sucursal y la idea es que yo a través, por ejemplo, de un aplicativo, yo pueda recibir mensajes y ofertas personalizadas, ¿cierto? Pueda recibir, por ejemplo, que yo entre al banco y me diga, hola, don Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Está listo su crédito? ¿Está preaprobado? Lo está esperando la ejecutiva. Entonces, eso requiere de un procesamiento inteligente de datos. Esas son las cosas que nosotros estamos viendo que se están empezando a hacer, al menos desde nuestra experiencia, en nuestra perspectiva. No sé si... Sí, está bien, gracias. Sí. ¿Aló? Sí, complementar un poco la pregunta que hicieron adelante.
¿qué software específico están utilizando? O sea, ¿están usando Bluemix? ¿Hay alguien que lidera el mercado, que tiene los desarrollos más avanzados hacia la banca, hacia el retail? ¿Quién lleva la batuta en este momento? ¿Dónde va la bandera? Sí, súper buena la pregunta. Mira, nosotros, bueno, te puedo contar la experiencia nuestra acá. Para el caso el caso de la mesa de servicio, nosotros estamos utilizando Bluemix en ese caso. Nosotros estamos utilizando el sistema de Watson de IBM. Nosotros en general a Adexo nos declaramos multimarca también y estamos explorando distintas alternativas. Y estamos mirando de cerca a Microsoft, mirando de cerca a Google y mirando de cerca a IBM. Esos son al menos los players grandes que estamos mirando de cerca, que nosotros vemos al menos desde nuestra apreciación que son los que la están llevando. Y un poco aquí en esta presentación lo fuimos sustentando con datos. Pero por otro lado, el otro caso que yo les presenté, que es un caso real y muy concreto, en verdad no se apalancaba de muchas tecnologías o muchos productos comerciales, sino que fue un producto hecho a la medida. Y un producto que en verdad tiene una matemática y tiene una lógica de funcionamiento muy sencilla, no tiene gran complejidad. Entonces se tomaron un poco partes hechas, ¿no es cierto?, con sistemas más o menos armados y un poco, ¿no es cierto?, con conocimiento, con expertía en el tema de Data Science, y también se logró implementar una solución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la verdad es bastante amplio, va a depender un poco del mercado que yo enfrente, pero nosotros como Adexus también al día de hoy, quizás hace un año atrás no te podría haber dicho esto, estamos dispuestos a ir a cualquiera de las opciones que tengamos que ir. Creemos, ¿no es cierto?, tanto en las alianzas con las universidades, creemos en las empresas de nicho. Nosotros también estamos trabajando con otra empresa de nicho que se llama Elun, donde estamos empezando a hacer sistemas con los bots. Ellos ya tienen ciertas piezas de software armado que conectan este mundo, ¿no es cierto?, que lo conectan con las aplicaciones del negocio. Sí. ¿Tienen algún acercamiento ustedes con la aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, en manejo territorial, por ejemplo, en minería directamente, en geología? ¿Han hecho algún tipo de acercamiento? Porque el potencial es bien grande. Por ejemplo, el mismo estudio de una evaluación de un impacto ambiental, la cantidad de información, de datos que hay para generar información que te pueda dar algún resultado más bien concreto y no subjetivo, creo que la aplicación podría ser bastante útil. Sí. ¿Hay algún acercamiento en ese aspecto? Sí, mira, la verdad es que no, para ser súper franco, no ha sido profundo, pero nosotros hemos estado trabajando con el área de innovación de una minera, de una de las mineras grandes. Nos hemos acercado a ellos porque ellos también justamente tienen que resolver esta problemática. Por otro lado, a través de la Universidad de Chile, nosotros nos hemos contactado en forma muy preliminar con el AMTC, que es un centro que es para la investigación minera, que yo en lo personal lo conozco porque yo también estuve, o sea, no estuve trabajando en ese centro, pero estuvimos muy cerca trabajando con ellos. Y también nosotros tenemos vínculos con investigadores, por ejemplo, en el sur, se está trabajando mucho el tema de la vulcanología, donde se están aplicando muchas técnicas que se están empleando, por ejemplo, para, no sé, para predecir cuándo va a haber un evento, para tener datos que son un poco más de índole científica, pero se utilizan las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros estamos empezando a entenderlo, pero nosotros hoy día en concreto no tenemos ningún proyecto que estemos trabajando, pero sí sabemos que va para allá. Así como en muchas industrias, o sea, por ejemplo, nosotros nos han pasado muchas bases de datos de clientes también que incluso llegan y me dicen, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto. O sea, ¿sabes qué? Sí, yo tengo problemáticas, te las puedo contar, pero no sé si las puedo sacar de acá. O te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy usando el 10% de mis datos. Entonces aquí el desafío es grande y nosotros estamos empezando en esto. O sea, yo creo que nosotros como Adexo y también como sociedad. Yo que vengo del mundo de la investigación, yo diga, hace 5 años atrás era muy difícil hacer algo. Era realmente difícil. Pero hoy día ya existe un poco más de entendimiento, un poco más de acercamiento entre lo que es la industria y lo que es la investigación, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que la comunicación es mucho más fluida. Sí. En concreto, ¿cómo hace Adexus esta orquestación entre el conocimiento del cliente, que obviamente es el driver de todo ese cambio, y el conocimiento del negocio, entendiendo que hay muchos modelos de negocio? ¿Cómo orquesta Adexus ese trabajo? Bien, pues, muchas gracias por la pregunta. Adexus tradicionalmente trabajaba mucho desde el TI, propiamente tal, desde ¿cómo se llama? Desde los fierros, como decimos, ¿no es cierto? Desde el software, desde ahí nosotros apoyábamos y desde ahí éramos conocidos. En general, nuestra línea de mando, ¿no es cierto?, llegaba hasta los CIO.
O sea, nosotros interactuamos con los CIAO y ese era nuestro mayor nivel. Nosotros hoy en día estamos trabajando con la empresa mirando una perspectiva más amplia. Estamos trabajando no solo con la área de innovación, que podría ser quizá un poco obvio que está muy de la mano con la tecnología, pero también con la área de finanzas, con la área de marketing, con la área, ¿cierto?, que tienen que ver un poco más o que se acercan más al quehacer del negocio. Esa es la manera que nosotros lo estamos haciendo. Y para ello, nosotros tenemos perfiles profesionales que entienden esa problemática. Por ejemplo, para el caso de salud. Adexo, hace un año atrás, era imposible que hubiera hecho algo en salud, porque nosotros no entendíamos salud, entendíamos servidores, de storage, de ese tipo de cosas, de tecnología, pero no entendíamos de salud. Entonces nosotros hemos traído personas, perfiles que pueden hablar el lenguaje de salud y también que tienen las alianzas, que pueden orquestar, ¿no es cierto?, distintas empresas de nicho y profesionales de la industria, consultores, para poder entender la problemática desde el punto de vista de negocio, partir del problema y luego llegar a la solución. Eso, así es como más o menos en simple cómo lo estamos haciendo. Pero ese es un cambio que partió hace un año más o menos. Nosotros que hemos cambiado un poco la forma de trabajar. Y justamente no queremos que ustedes nos vean como una empresa de tecnología, sino que nos vean como una empresa que aporta valor al negocio, que nosotros trabajamos desde el negocio. Si hay tecnología detrás, bueno, será la tecnología. Por ejemplo, un caso que te puedo dar, nosotros tradicionalmente, por ejemplo, hemos desplegado redes Wi-Fi. Algo que hemos hecho, pero nosotros no estamos buscando redes Wi-Fi. Nosotros pensamos, por ejemplo, cómo se puede resolver la problemática de control de acceso usando redes Wi-Fi. Y partimos de ahí, partimos de la problemática de la seguridad, por ejemplo. Entonces, a partir de la seguridad nos vamos al control de acceso y con eso usamos el Wi-Fi. Esa es la manera como lo estamos haciendo. No sé si responde más o menos la pregunta. Sí, bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo. Les doy las gracias nuevamente por la audiencia. Si tienen cualquier duda, después me pueden contactar. ¿Cierto? Ahí en el aplicativo están mis datos, así que ahí nos contactamos cualquier cosa o lo podemos hablar después de esta sesión ahí en el momento del brunch. Muchas gracias, de verdad ha sido un honor.